el mismo espacio porque desafortunadamente el día que tuvimos la sesión no nos quedó grabado. Entonces, les voy a explicar nuestro tema en cuestión. Espero que estén con la mejor actitud, con muchas ganas de aprender. Les cuento que nosotros vamos a trabajar en nuestra fase 1, en nuestra guía de aprendizaje 2, ¿cierto? Denme un segundo, ya les voy a proyectar acá. Vamos a trabajar todo el tema de productos editoriales. Y para ello, voy a compartirles acá el resumen súper importante que tenemos para esto. Entonces, aquí tenemos en nuestra fase de proyecto identificar las necesidades. Nuestra fase de proyecto, nuestra actividad de proyecto es definir estrategias creativas para los recursos técnicos y gráficos, y nuestras elaboraciones, nuestras competencias técnicas son elaborar productos editoriales multimedia de acuerdo al editorial y parámetros técnicos, e editar imágenes de acuerdo con criterios de comunicación y técnicas de edición. Eso lo vamos a hacer con fotografía, pero más adelante. Dentro de nuestro proceso, disculpen que tengo un poco de disfonía. Dentro de nuestro proceso, entonces, vamos a trabajar 3 evidencias muy puntuales, que son un cuadro comparativo de libros e e-amazing, ¿cierto? Que es la actividad de la guía 2, evidencia 1, donde hacemos 2 cuadros comparativos, uno donde mostramos la evolución del libro, donde se describen las fechas de presentación, su contexto histórico, identificar todas las mayores características y exponentes, detalles de los procesos y los elementos que se trabajan en el libro. Y en el segundo cuadro van a encontrar diferencias entre publicaciones digitales y físicas, llámese EPUB, ebook, newsletter, e-card. Entonces, ahí vamos a mostrar cuáles son esas diferencias, y acá también tenemos que tener en cuenta los atributos, propiedades en ambas clases, los principales productos, mínimo 4 de cada uno, con sus principales atributos y diferencias. Eso lo pueden hacer en un documento de texto, pasarlo a PDF o en una imagen de JPG o PNG en el software de su preferencia, Canva, PowerPoint, Word, la que sea. Mínimo 4 elementos para realizar la comparación. O sea, 4 documentos: EPUB, newsletter, e-card, ebook, la que ustedes consideren. Una revista también aplica. En la segunda actividad, que también vamos a trabajar, es un diagrama de flujo de medios de salida. Yo les mostré en la sesión, en el material de formación, las jerarquías que tienen estos diagramas de flujo. ¿Qué significa? Que ustedes van a mostrar como el paso a paso de esos medios de salida. Entonces, ¿qué realizamos primero en la evidencia? ¿Cómo se hace un libro? Uno maqueta, uno hace un boceto de cómo va a quedar. En la parte superior va a ir una foto, en las partes inferiores van a ir unas columnas. Vamos a colocar cómo se hace ese medio de salida, y la idea es que lo podamos hacer con los diferentes productos editoriales, sus procesos y características. Pueden utilizar 2 o 3 si quieren. Ese diagrama de flujo también se va a realizar en PDF y el software de su preferencia. Adicional a eso, vamos a trabajar esta semana, que empieza el día de mañana, con un nombre de una agencia que se llama Vento, y vamos a hacer una campaña digital lanzando un producto de elección que ustedes quieran, ¿sí? Algo que sea, que les guste mucho. Vamos a diagramar ese producto, pero para eso vamos a tener fotos, vamos a tener texto, para que lo coloquemos de alguna manera, ¿cierto? Entonces, aquí dice que se deben tener en cuenta: la diagramación debe incluir conceptos tales como creatividad, la diagramación de innovación, desarrollo de la idea,
y demás. En la clase yo les mostré el material de formación. Ya les voy a mostrar aquí nuevamente cómo es ese proceso. Entonces, vamos a mirar el material de formación, dónde se encuentra, cuáles son las jerarquías de las que les hablo en el tema de los mapas, y también vamos a ver que esas entregas están sujetas a nuestro cronograma. Yo les compartí, un segundito, en el cronograma las fechas que vamos a trabajar. Entonces, la primera evidencia, ¿cierto?, que es el cuadro comparativo, se las dejé hasta el 21 de julio, para los que no estuvieron en la sesión. Iba hasta el 11, pero yo les di un poco más de plazo para que la puedan entregar. Un segundo, me pasé por acá. Ya les muestro entonces aquí. Entonces, estas son nuestras 3 evidencias a desarrollar. La tercera la vamos a desarrollar esta semana. Entonces, el cuadro comparativo va del 5 al 11, pero les dejé hasta el 21, ¿cierto? El diagrama de flujo va del 12 al 19, para que lo tengan en cuenta. Y la tercera, que es el diseño e introducción de un contenido digital, que va del 20 al 25. La idea es que podamos revisar este diagrama de flujo, cómo les ha ido con él y demás. Y lo trabajemos esta semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mostrarles cómo son los medios de salida, cómo es el diagrama de flujo y dónde encuentran esa información en el material de aprendizaje, porque es que a veces como que olvidamos consultar nuestro material. La idea es que lean, que indaguen y que no solo le preguntemos a Google o que de pronto estemos un poco dispersos en eso. Entonces, a ver, les muestro por acá. Vamos a tomar toda la pantalla. Listo. Entonces, aquí en la actividad de proyecto 2, material de formación, conceptualización y metodología CPUF, aquí en ambas fichas ya están habilitados cuadro comparativo, diagrama de flujo y diseño de introducción al contenido editorial. Aquí en material de conceptualización EPUF podemos ver todos esos diferentes evolución histórica del libro, que es lo que nos está pidiendo el cuadro comparativo, lo que ya les había explicado en clase, toda la línea de tiempo desde los sumerios hasta nuestros días, la tipología de un EPUB, qué es, cómo se hace responsive y se puede ver en diferentes pantallas, llámese computador portátil, computador de mesa, tablet y dispositivos móviles, ¿sí? Aquí nos hablan las ventajas y desventajas, entonces podemos tomar esto como punto de referencia para poder realizar el proceso. También habla de toda la elaboración de los contenidos impresos y digitales, ¿sí? Sus características, algunos software donde se pueden trabajar, formas y extensiones. Aquí están formatos y extensiones, MobiPocket, KF8. Entonces, aquí nos habla de qué es lo que nosotros necesitamos. Esto se los expliqué en la clase, pero como les digo, desafortunadamente no nos quedó la grabación. Estoy volviéndola a hacer. Adicional a eso, aquí le vamos a continuar, ebooks, e-magazine y presentaciones de catálogos y e-cards. Aquí, ¿qué es un ebook? ¿Qué es un e-magazine? ¿Qué son las presentaciones? Que sabemos que todos son de PowerPoint, Press y demás, los catálogos y las e-cards. Acá también tenemos los impresos versus los digitales, que son esas diferencias que nosotros estamos buscando. Aquí las tenemos. Y como los ebook son más amigables hacia las personas. Entonces, ¿qué es un e-magazine? Una revista electrónica. Ventajas diversas, de fácil acceso, presentaciones digitales, cómo son los catálogos que nos hablan sobre un producto
una marca o un servicio que estamos ofertando y que son muy sintéticos. Se sintetizan tanto, pero se manejan colores de las paletas de colores que nosotros ya venimos manejando desde el brief, se maneja todo lo que es la tipografía que ya tenemos y unas imágenes muy buenas de las que nosotros tengamos. Entonces, ya van a ser imágenes que son de 300 píxeles por pulgada, con unas resoluciones muy amplias y muy buenas. Las e-card, que son las de regalo, que son las de información, que son como las donde nos invitan a sesiones con Bienestar al Aprendiz. ¿Cómo es la preproducción y la producción? Entonces, desde la necesidad del cliente, el requerimiento del cliente, la cédula, o sea, la célula mejor, del diseñador, que ustedes son los diseñadores, los productores, los comunicadores y los ilustradores. En este momento ustedes son el todo de la empresa, ¿sí? Pero también como en esas sesiones creativas y esa lluvia de ideas que tenemos que tener para poder desarrollar el proceso, debemos ser muy claros. Entonces, yo quiero un ebook de Sega. Listo. Voy a contar la historia de Sega, sus principales prototipos, el software que utilizaron para crear los videojuegos, ¿sí? Entonces, Unity, claro que en esa época creo que no había Unity, pero entonces en C++ o en qué lenguaje, HTML5, HTML solo, ¿dónde fue creado? Si voy a hacer un ebook o un newsletter sobre una noticia, entonces, ¿cómo lo voy a mostrar? Busquemos en la web también, ahí sí, ejemplos, porque es que a veces nos quedamos solo con el material que tenemos acá, entonces busquemos ejemplos que podamos ver. Software, producción textual y demás. Necesidades, ¿para quién? ¿Qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y en qué medio? Entonces, aquí tenemos que abarcar todo. ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Para quién? A mi público objetivo. Pero si tengo 5 públicos objetivos, entonces definamos uno. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de reproducciones puedo hacer, tanto físicas como digitales? ¿Cómo? ¿En qué medio? Entonces, ¿mediante qué? ¿Y en qué medio? Amazon, Facebook, YouTube, Hotmart. ¿Dónde lo voy a colocar? Entonces, es muy importante la arquitectura de la información y para eso es necesario que ustedes puedan tener, esto es el wireframe o la maquetación de un libro, entonces el título, ahí donde está esa X grande es una imagen, otras imágenes más pequeñas acá, unas columnas donde se da la información y el contenido de los usuarios y el contexto son también muy importantes. El día de mañana voy a estar explicando cómo se diagrama un ebook o un libro de manera sencilla mediante algo que se llama Balsamiq. Entonces, eso. ¿Cómo realizamos el inventario de la lluvia de ideas que tenemos? ¿Cómo agrupar las tarjetas cards o card storing de lo que yo tengo para crear una historia? Definir el mapa. ¿Cómo lo voy a armar? O sea, ¿de dónde? Y aquí tenemos diferentes estructuras jerárquicas, un hipertexto, ¿cierto? Que es como esa conectividad, esa conexión. Acá vemos en este portátil esa imagen donde nos muestra que llegamos a un link, nos logueamos, podemos llegar a diferentes fuentes y demás. La implementación, ¿y qué lo vamos a trabajar? Flujogramas, mediante el lenguaje de programación, así como el decálogo principal de lo que nosotros necesitamos, cómo vamos a visibilizar eso, qué lenguaje vamos a utilizar para los usuarios, va a ser comprensible, va a ser técnico, a qué le vamos a apuntar. Y aquí también nos muestra ventajas e inconvenientes de la evaluación heurística. Para eso es importante que leamos esa parte, es muy importante. También contamos con este decálogo de principios de Jacob Nielsen, que son muy importantes al momento de crear un flujograma. Aquí, para nuestra evidencia del flujograma, tenemos unas jerarquías, unos símbolos. Entonces, ¿cómo nosotros creamos medios de entrada, medios de salida? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar y a qué documento le vamos a apuntar? Entonces, cuando hablamos que hay que hacer un mapa mental o un flujograma, en este caso un flujograma, pues tenemos que tener en cuenta
todas estas jerarquías de entrada, de salida, de inspección y de firma del proceso. Entonces, ¿qué hago primero? Tengo una lluvia de ideas. Entonces, ¿cuál sería la parte principal? Tengo una decisión. Sería un rombo. Posteriormente, ¿qué tengo? Una línea de flujo que va hacia abajo, puede ir hacia los lados o puede ser una línea continua, depende. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo procedemos para el análisis? Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, inicio del proceso de desarrollo. Esa es mi idea central. Pero entonces, ¿cómo inicio ese proceso de desarrollo? Tengo unas líneas de flujo que sirven para indicar a la próxima indicación y seguir el sentido del proceso. Yo tengo una línea de flujo que va del rediseño, baja hasta el diseño del sistema. También es una línea que va del análisis del perfil del usuario, atraviesa todo este proceso y llega al rediseño. O sea, es una línea en ambos sentidos, ¿verdad? Adicional a eso, tengo un análisis de perfil del usuario, el análisis de tareas, la definición de los objetivos, y todo eso tiene una continuidad, que es esta parte de acá, el flujo de la línea, o que sirve para indicar que cómo va el sentido del proceso. Entonces, es algo vertical que va hacia abajo. Y además de eso, tiene un flujo constante de interacción con la implementación del producto o servicio y la retroalimentación. Adicional a eso, aquí podemos encontrar cómo los diagramas ayudan a organizar e identificar los procesos y las conexiones. Porque es que ustedes no solo se van a dedicar a hacer piezas gráficas y a hacer guiones y a escribir y a hacer investigaciones de mercado, ¿no? Tienen que tener claro en su cabeza cómo va a ser el proceso de entregar y desarrollar un proyecto. En este caso, un libro, una revista, una página, una campaña publicitaria, etcétera. ¿De acuerdo? Pues para que lo tengan en contexto. Aquí, esto es lo que vamos a ver esta semana, metodología UX y la IU, que es lo que tanto hablamos y tanto se necesitan desarrolladores de procesos de diseño digitales que con esta experiencia en estas interfaces gráficas, que básicamente es como actúa usted en una página web. Las nuevas tecnologías lo que hacen, la UX nace como la necesidad de expresar la importancia que tiene la máquina en términos de usabilidad y accesibilidad. Una cosa es el uso y otra cosa es el acceso. ¿Por dónde accedo yo? Por el Internet. Por el dispositivo móvil que me conecta a. Y el uso, la usabilidad, cuando hablamos de usabilidad, hablamos de rapidez, de eficiencia, de nivel de refresco muy amplio. Entonces, esto lo vamos a ver esta semana para que lo tengamos en cuenta. Acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? Donde nos muestra todo el proceso de un botón que nos permite hacer una compra, un botón que nos permite saber el precio, la cantidad y demás, y un botón que nos da todo el contexto de esa marca. Entonces, es importante que leamos este material. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber y vamos a hablar sobre la arquitectura de la información y los elementos visuales de la interacción. La investigación es importante, la planificación, el análisis, el benchmarking, la estructura de navegación, los costos de inversión, cuánto vale eso, ¿sí? Para que nosotros también no sepamos solo cómo cobrarle al cliente, sino saber cuánto tiempo y cuánta ganancia de verdad nosotros podemos tomar de esa retribución del trabajo. Cómo gestionamos los contenidos, cómo podemos generar esa interacción. Aquí hablamos de diagramación arquitectural, el storyboard, que es cómo va a quedar esa tipografía aquí, buen tamaño, legible, es crear contenidos con tipografías que sean claras, fáciles de entender, en unos fondos y en unos colores agradables. Esto es un poco más de lo que expliqué en la formación, pero lo que quiero es que puedan leer el material. Entonces, de pasado mañana les estaré explicando un poco más a fondo, pero lo que sí necesito es que hasta donde está el diagrama de flujo lo tengan claro. Para los que no saben, nuevamente les explico, esto se puede descargar y se puede ver offline, o sea, no necesitan tener internet para verlo. Aquí hay un material complementario que pueden leer y tener a la mano. Hay un video,
hay una página web sobre los programas y hay otro video sobre las diferencias y la usabilidad y la accesibilidad en diferentes contextos. Eso no es importante que lo vean, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar hasta acá. Recuerden que solo deben hacer la evidencia 1 y 2, que es el cuadro comparativo y el flujograma, para que lo tengan en cuenta. Y nos vemos esta semana. Que estén muy bien. Feliz noche para todos y todas.